de verdad. Necesita primero que las autoridades transparenten lo que está sucediendo en toda la institucionalidad en el país. Podemos observar que ha existido durante estas últimas semanas una implosión del tema de corrupción, y esto debido a que es un progreso del problema originario. No es un tema de ayer, no es un tema de hace meses, es un tema que ya viene atravesando el Ecuador durante varias décadas, producto de la corrupción precisamente, de la falta de interés común que tienen los políticos y las autoridades en lo que sucede en las provincias, en sus instituciones, y adicional a eso, el pretender únicamente velar por intereses personales. Como usted bien lo manifestó, lo vivimos en la Asamblea Nacional. Tenemos una Asamblea Nacional hoy que continúa con las mismas costumbres de siempre, en donde usted puede observar, mire las votaciones, la gente levanta la mano de acuerdo a lo que el líder político del partido, el dueño del movimiento del partido, dice como tal. Y a eso le denominan ser orgánicos. Es un tema realmente que muestra que la democracia representativa en este país no ha funcionado. Hoy el presidente de la República tiene una tarea primero fundamental de decirle la verdad al Ecuador. De decirle por qué, por ejemplo, en esta consulta popular, los ecuatorianos tienen que votar que sí. Si yo soy el que plantea, ¿no es cierto, doctor Freddy, una consulta en la que quiero el apoyo de los ecuatorianos, tengo que explicarle al Ecuador, tengo que nombrar una comisión que se encargue exclusivamente de explicarle a los ciudadanos el por qué es beneficiosa esta consulta popular. Y yo quiero aprovechar el espacio únicamente para establecer dos parámetros que son importantes. La gente se pregunta, ¿por qué un estado de excepción? Y primero indicar que todo estado de excepción decretado por el presidente de la República, primero tiene dos controles importantísimos. Primero, el control de la Asamblea Nacional, que es un control realmente omnipotente, por así decirlo, pese a que existe adicionalmente el control de la Corte Constitucional, que son concomitentes los dos, es decir, pueden llevarse a efecto al mismo tiempo. Y adicional a esto, entender que la Asamblea Nacional, por ejemplo, mañana podría decir el estado de excepción del presidente no cumple con las garantías, se encuentra reduciendo derechos y por tanto no se encuentra debidamente justificado, así que lo damos de baja al decreto de excepción. Y lo mismo sucede con la Corte Constitucional. Pero mire usted, la Corte Constitucional ha establecido muchas de las veces la inconstitucionalidad de decretos de excepción anteriores después de 2 o 3 años, lo cual es una barbaridad, pues, efectivamente, porque necesitamos una resolución oportuna y eficiente. Pero todo estado de excepción debe conocer la ciudadanía que tiene estos dos controles, ¿no? El control primero, que se entiende por los representantes de las personas, que es en la Asamblea Nacional, y segundo, el control constitucional por parte de la Corte como tal. Entonces, todo estado de excepción debe tener siempre ese nexo de causalidad que existe entre los antecedentes del por qué se establece el estado de excepción y luego la normativa y qué es lo que resuelve como tal o qué es lo que se decreta. Entonces, por tanto, hoy definitivamente tenemos una conmoción social y el presidente dice entramos en un conflicto interno contra todos estos sectores que están atentando en contra de la vida de los seres humanos. Y ojo, no se trata de que salga mañana los militares y la policía a dar bala a todo el mundo. Alguna vez, muy sabiamente, en un mini cuento, y la gente lo habrá escuchado en algunas veces, un niño le pregunta a su padre, ¿no es cierto? Papá, ¿qué pasa si matamos a todos los criminales en el mundo? Y el hijo muy sabiamente, y el padre muy sabiamente le responde, hijo, quedaríamos los asesinos, pues le dice. Y es interesante esa reflexión, porque lo que necesita realmente el país... Que le iba a decir, quedamos sin asamblea. No, yo creo que sí hay asambleístas honestos que están preocupados por realmente lo que sucede en el Ecuador. Pero mire, este tema ha cansado tanto, esta defensa injustificada muchas veces de los derechos humanos de las personas que atentan contra los derechos de la gente buena, de la gente trabajadora, del sector productivo, de la gente que es padre de familia y que trabaja todos los días y que sale a ganarse el pan de cada día. Y es por eso la indignación de la gente. Pero ojo, a la gente también le indigna el saber que uno de sus procesos, por ejemplo, judiciales, estuvo en manos de un juez corrupto o de una corte que no sirve
o de una institución que únicamente vela, insisto, por intereses personales, y eso le indigna a la gente, porque sabe que aparte, gracias a nuestros tributos, a las contribuciones que realizamos, a toda la recaudación, ¿no es cierto?, que efectúa el gobierno, se paga a servidores públicos. Y la mejor forma de demostrar hoy es que todos los servidores públicos, desde su trinchera, por ejemplo, demuestren que se puede hacer un trabajo eficiente, que se puede hacer un trabajo honesto, que se debe servir a la ciudadanía con pasión, y caso contrario deberíamos dar un paso al costado. Pero hoy necesitamos autoridades valientes que durante estos días, algunos han ido a esconderse en su casa porque no se han pronunciado en lo más mínimo y han dejado solo al gobernador de Loja, por ejemplo. Entonces, él es el único que ha estado encabezando muchos de la estrategia que se vive, pero ¿qué pasa con las demás autoridades que tenemos? No se trata solamente de hacer una mesa técnica y mañana decir, bien, pues hacemos una mesa técnica vía Zoom y lo que tenemos que hacer es esto y gracias. No, tenemos que tener un plan claro de desarrollo, un plan claro de estrategia, pero con visión. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, al gobierno anterior, doctor Freddy? Siempre estuvo siendo reactivo, nunca fue proactivo, porque mañana había un problema en Esmeraldas, vamos a Esmeraldas y declaremos estado de excepción solamente en Esmeraldas para poder solucionar ese lío. Luego había un problema en Loja, en Los Ríos, etcétera. Entonces debemos tener autoridades con visión, apoyados en la academia, y ahí la academia tiene también, creo que yo, gran parte de esta responsabilidad de inmiscuirse, aunque no los llamen, de inmiscuirse, porque la crítica existe. Si mañana tumban una palmera en Loja, salen los ambientalistas, ¿no es cierto?, los ingenieros, los académicos a criticar, pero nadie se acercó y dice, yo les dije en algún momento que esto iba a suceder, porque aquí está el plan que yo presenté para ordenamiento urbano real, para agua potable real, para el plan maestro de X, para que el alumbrado público funcione, etcétera. Pero la academia debe contribuir a eso también. He ahí un trabajo para todos los institutos de educación superior, las unidades de educación superior y la academia. Luego viene, ¿no es cierto?, un tema que estamos discutiendo actualmente y que es importante entender, lo que es la consulta, el plebiscito que vamos a tener en algunas semanas más adelante. Y aquí importante que la gente vaya entendiendo esta diferencia, doctor Freddy, desde un punto de vista muy técnico, ¿no? Muy técnico, y voy a intentar explicarme lo mejor que pueda en los términos más humanos que existan. Tenemos una consulta a nivel nacional que se puede efectuar, que es la que realiza el presidente de la República por las facultades que le otorga la Constitución de la República. Y no voy a hacer la comparación con las antiguas constituciones porque nos demoraríamos, ¿no es cierto? Tendríamos una clase aquí de 6 meses. Pero a partir de la Constitución del 2008, tenemos 3 aspectos fundamentales primero en relación al referéndum que se denomina. Es decir, podemos realizar a través de una consulta directa, que es el mayor ejercicio de democracia directa que existe en un país, que es el consultarle al pueblo ecuatoriano, sobre una enmienda constitucional, por ejemplo. Segundo, la Constitución también establece que la Asamblea Nacional se puede presentar una enmienda constitucional, ¿no es cierto? Más de las 2/3 partes de la Asamblea pueden estar de acuerdo para que esta enmienda se realice. Y finalmente, una enmienda parcial de la Constitución que tiene que ser realizada entre la Asamblea y también luego consultada al pueblo ecuatoriano. Aquí una parte, doctor, yo no puedo enmendar, como mucha gente por ahí iluminada dice, que traigan la base de Manta, porque yo no puedo cambiar los elementos constitutivos de la Constitución, es decir, del artículo 1 al artículo 9, yo no puedo decir mañana cambien los símbolos patrios. El Ecuador deja de ser soberano, ¿no es cierto?, republicano, laico, etc. Eso no puedo cambiar. La soberanía está netamente ligada, por ejemplo, a que la base de Manta no exista. Es por eso que en la Constitución de 2008 ya se estableció que parte de la soberanía es que no existan bases extranjeras. Muchos quisiéramos que estén estas bases, que definitivamente contribuyeron a que quizá la paz se mantenga en el Ecuador, pero no es posible, porque el referéndum no puede cambiar, en este caso a través de democracia directa, ¿no es cierto?, de una consulta, la parte estructural de la Constitución primero, y no me refiero a capítulos, títulos, etcétera, sino, por ejemplo, los procedimientos constitucionales para revocar el mandato, se me ocurre, de una autoridad. Y aparte, no puedo cambiar, como dije, los elementos constitutivos. No puedo cambiar el himno nacional, ¿no es cierto? No puedo cambiar la bandera, el escudo, no puedo cambiar el tipo de democracia que tenemos en el Ecuador, etcétera. Entonces, por lo general, del artículo 1 al 9, no es posible
cambiar. Es por eso que han existido reformas simplemente o enmiendas hasta determinados artículos como tal. Entonces, quiero poner esto en contexto para que la ciudadanía también entienda que no es posible mañana consultarle al pueblo ecuatoriano de que regresemos a la Constitución del 98, por ejemplo, que mucha gente escucho que por ahí dice eso, a través de una consulta. No es posible, doctor Freddy. ¿Por qué? Porque existe un constituyente originario y constituyentes derivados. Por tanto, debería nombrarse una asamblea constituyente si quiero reformar o cambiar toda la Constitución en el Ecuador. Ahora, existen dos tipos de consultas que son las más populares, ¿no es cierto?, establecidas en la Constitución. La consulta nacional y, ojo, una consulta también local, que, doctor Freddy, mire, usted la pueden desarrollar los gobiernos autónomos descentralizados y la pueden desarrollar, ¿no es cierto?, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. También pueden desarrollar ellos una consulta y es necesario que lo sepan. Ahora, lo peor que puede hacer este gobierno en este instante, doctor Freddy, ¿qué es lo que le pasó, por ejemplo, al gobierno anterior y a otros gobiernos? Es confiarse en que la consulta de por sí va a ganar. Recordará usted ya en el 24 de agosto de 1994, Sixto Durán Ballén hace una consulta y pierde. En el 86, León Febres Cordero, me parece, si no estoy mal, sí, hace una consulta popular para efectos de que puedan candidatizarse, por ejemplo, personas independientes, sin tener partidos políticos. Y eso que usted conoce el carácter de León Febres Cordero y lo determinante que podría ser, y por tanto, lo que provoca es que la gente le diga que no. La gente le dice que no. Y déjeme decirle algo, doctor Freddy, no todo debería ser queja y problema en este país. Existen gente y mente brillante en el Ecuador. Mire, ¿cómo no reconocer lo que hacía Carlos Julio Arosemena en algún momento, pese a todos los vicios que le indilgaban en ese momento, ¿no es cierto?, a la bebida, al alcohol, etcétera? Pero ¿cómo no reconocer la genialidad que tenía? ¿Cómo no reconocer lo que hacían otros presidentes? Pero si yo le pregunto hoy al pueblo ecuatoriano, ¿ustedes se acuerdan del presidente Gustavo Noboa? A los jóvenes o a gente, no, han pasado desapercibidos. Desapercibidos, ¿por qué? Porque no han establecido, sentado un precedente de realmente un cambio de lo que necesita este país, y no ha habido esa estructura y esa política realmente pública de mantener un plan de desarrollo económico que genere empleo. En la primera parte de la consulta, por así decirlo, existen 11 preguntas, doctor Freddy, 11 preguntas, 10 que van ligadas estrechamente, que es un plebiscito. Este es un plebiscito lo que vivimos y la gente, la ciudadanía tiene que entenderlo, no es un referéndum como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede durante estas 11 preguntas? Las primeras 10 son preguntas que nosotros tenemos que decidir si estamos de acuerdo o no en X cosas. Si las enumero nos tardaríamos todo el tiempo, pero de ahí existe un lunar en esas 11 preguntas, que es la de, ¿usted está de acuerdo que regresen los casinos o no al país como tal? Recordará usted que en el 2011, a través de consulta popular también, se le preguntó al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo en que desaparezcan estos juegos, ¿no es cierto?, los casinos, etcétera, en el Ecuador. Por tanto, como se le consultó, doctor Freddy, al pueblo ecuatoriano en el 2011 si está de acuerdo, hoy es necesario que se le vuelva a consultar nuevamente al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en que regresen los casinos, bajo la premisa y teoría de que eso va a generar empleo en el país. Estamos de acuerdo. Sin embargo, insisto, es nuestra obligación hoy como líderes políticos, como representantes o ex representantes de la gente en su momento, contarle estos temas al Ecuador para que conozcan qué es lo que se puede hacer y cuáles serán las consecuencias de el votar sí y el votar no. Si gana el sí, es un mandato obligatorio para que el presidente de la República, fíjese usted, presente un proyecto prácticamente por cada pregunta en algunos casos a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tendrá la obligación nuevamente de aprobar un proyecto. Fíjese usted, ahora, el tiempo que perdemos normalmente a veces en cosas que yo creo en este momento podrían ser innecesarias. Muy bien, no, está bien la exposición que usted ha realizado antes de conversar un poco más. Bueno, partiendo del hecho que todavía no está consumado el cuestionario de preguntas, ¿no? Tienen que aprobarse
Además hubo una mentira incluso ahí, sí, que habían presentado, después negaron, la Corte Constitucional dijo, a nosotros no nos ha llegado nada. Las nuevas preguntas, ¿no? Disculparán, claro, las preguntas adicionales. No nos han llegado, así es que no sabemos. Después, ¿no? Que los vamos a enviar de manera electrónica, vía electrónica, y así. Entonces hay incertidumbre de eso todavía. Y además, nunca será un hecho hasta que pues la Corte Constitucional no apruebe y diga, jueguen, muchachos. Entonces, vamos un poco a especular en realidad hasta que no se dé todo esto. Usted dijo que así hablan los líderes, los representantes. ¿Usted este rato es líder de alguna organización política? Yo creo que nosotros tenemos la obligación de haber sido elegidos en su momento, valga la redundancia, por elección popular, ¿no es cierto?, de hacer frente a hechos como este, con valentía, despojándonos de la camiseta que tenemos por un instante, y nos debemos a la gente que confió en nosotros. Recordará usted que nosotros no fuimos destituidos por la gente, fuimos destituidos por una facultad que tenía el presidente de la República denominada muerte cruzada, porque fuimos elegidos para 4 años. Sí, pero la popularidad era demasiado grande, la impopularidad, más bien tenían el 2, 3, 4%, les decían. Fallaron, y esta no se queda atrás. Totalmente de acuerdo, y quizás sea peor que la anterior. No crea que esta es que ha mejorado. ¿Por qué no mejoró? Porque son los mismos actores. Entonces era obvio pues que íbamos a tener los mismos resultados, ¿no? En eso no hay por dónde perderse. Lo que pasa es que la gente ya se cansa, es como cuando dicen, hagamos revocatoria, chuta, otra vez revocatoria, ¿y para qué? Y bueno, y nos ha ido mal, y entonces la gente ya pierde también el entusiasmo en esto. Sacar esta asamblea en un gobierno que es tan corto, pero son tan belicosos estos asambleístas que van a hacer daño. Imagínense usted que son ellos los que dan recomendaciones, qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Vaya a ver usted, escúchelos y uno tiene que pasar rápido y apagar algo porque es inconcebible ver cómo hacen recomendaciones. Ellos hacen recomendaciones al gobierno que al final, pues este gobierno hay que dejarlo que cometa los errores que está cometiendo y los aciertos que también seguramente vendrán, ¿no? Vendrán, porque que hay errores, que hay aciertos, seguramente vendrán. Y yo creo que por ahí va la cosa. Por eso le preguntaba, de todas maneras, si usted está ahora alineado con alguna organización política. No, en lo absoluto. O sea, con una organización política no, pero creo sí quedó para la historia o que... yo no soy adherente a Creo. ¿Peor afiliado? No soy afiliado a Creo. Creo fue el movimiento que auspició mi campaña en este momento. Pero insisto, hoy tenemos la obligación realmente de mostrar ese liderazgo con valentía, apoyando al presidente de la República en las decisiones que tome, apoyando al gobernador de Loja, realizando, por ejemplo, ya campañas para recolectar agua, recolectar víveres, recolectar comida para la gente que está sufriendo los ataques de lo que estamos viviendo en este instante. Pero importante establecer ahí que en estos momentos de crisis es en donde realmente se ve el liderazgo de las personas que no tememos a enfrentar situaciones para las cuales nos eligieron y no estamos dispuestos a echarle la culpa a nadie, sino a ser proactivos y visionarios, insisto, para entregar soluciones, porque eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano y ya está cansado de quejarse. Yo hoy podría sentarme en este momento a criticar qué es lo que pasó en un movimiento, en un partido, con líderes anteriores, con dinosaurios políticos que han existido y existen en Loja y están ahí dándole prioridad a otra cosa, usted sabe, bailando en lugar de estar legislando y haciendo las cosas que deberían hacer. Pero no, hoy el pueblo ecuatoriano necesita un mensaje de unidad, un mensaje de paz, un mensaje en donde vea que todos están dispuestos a jugar por el país, por la selección del Ecuador, no importa de qué equipo sean en este instante. El objetivo fundamental es lograr la paz, pero hay que iniciar por depurar muchos malos elementos que existen en instituciones que deberían darle la tranquilidad y la confianza a la gente de creer en ellas. Entonces, usted no puede tener malos elementos en la función judicial, en los tribunales, en la fiscalía, ¿no es cierto?, en el Consejo Nacional Electoral. Si usted escucha algo que es tendencia en el Consejo Nacional, es el Consejo Nacional Electoral, donde todo el mundo quiere que se vayan todos a la casa en un momento, porque le echan la culpa muchas veces de la debacle que existe. Pero no se van. Pero, ojo, hay que entender que existen los mecanismos legales y constitucionales para ciertos temas,
pero hay que hacer lo que podamos. Mire, si alguien le dice hoy a la gente, doctor Freddy, vamos a dotar a la policía, a los militares, con millones de dólares para que puedan comprar armas, fusiles, insumos, le miente al país, porque no es tan simple. Usted tiene un sistema de contratación pública, si bien es cierto en el caso de ellos especial, y que tenemos que reformarlo, sobre todo para que no se preste a temas de corrupción. ¿Por qué la gente está peleando? Y los asambleístas muchas de las veces pelean y se les critica por eso, de pelear ciertos cargos, de pelear ciertos temas en Quito, y usted sabe que todo se maneja desde allá, es que precisamente lo que buscan es aprovecharse de este sistema que está corrupto de contratación pública para poder beneficiar normalmente a su grupo de poder. Y cuando llega alguien a una autoridad y le dice no, esto no es de amigos, esto debe ser un tema de interés común, somos definitivamente un estorbo para muchas personas. ¿Qué cargos ha conseguido ahora usted con este gobierno? Bueno, le cuento que nosotros no hemos solicitado absolutamente ningún cargo, doctor Freddy. Nosotros apoyamos a este gobierno. Cuando dice nosotros, ¿usted y quién más? Por convicción. Yo me refiero a toda la gente que estuvo apoyando en campaña y que hoy es uno de los problemas que ha tenido los últimos gobiernos. No gobiernan con su gente, doctor Freddy. Gobiernan con gente, entre comillas, técnica, y muchas de las veces viene gente de otras provincias, conociendo que Loja en su mayoría vive de la burocracia, ¿no es cierto?, a liderar instituciones que en este caso deberían ser lideradas, a mi modo de ver, por profesionales de altísimo nivel que tenemos en la provincia de Loja. Bueno, entonces usted certifica que en este gobierno no ha apalanqueado ningún cargo público. En lo absoluto, doctor Freddy, pero estoy dispuesto a servir a la provincia de Loja porque muchos tenemos un perfil técnico. Cuando usted dice estoy dispuesto a servir es porque puede aspirar a un cargo público. Por supuesto, y actualmente estamos sirviendo desde un tema puntual, ¿no es cierto, doctor Freddy? Pero hay gente que está en espera de eso, de que sea tomada en cuenta para poder apoyar a este gobierno, porque le apoyó por convicción, si bien es cierto. Aparte del SBI, ¿a cuál cargo le gustaría bueno, subir? En algún momento hubo ese precisamente rumor de que yo iba al Servicio de Rentas Internas, pero, doctor Fede, a mí me gustaría servir a la gente. Verá que no fue un rumor nomás, ¿no? Casi fue un hecho, ¿no? Mire, que se desvaneció es otra cosa, sí, pero usted lo puede certificar como un hombre de bien que eso fue un hecho, y aquí lo comentamos, aquí lo dijimos, y eso casi era un hecho. Que a última hora se deshizo es otra cosa. Muy pocas personas, muy pocos políticos, doctor Freddy, mañana tienen la oportunidad de, en el momento en el que salen de la política también, poder realizar o desarrollar un trabajo técnico por la preparación también académica que se tenga. Otros tendrán la oportunidad de regresar a sus empresas en el caso de quienes las tengan, pero debemos optar también porque en política haya personas con criterio técnico, con formación técnica, académica necesaria para poder aplicar lo que van a hacer, ¿no? Pero es que ese es el problema, justamente los colectivos que usted, por ejemplo, le apoyaron porque según de buena fuente conozco, pues que ya no lo apoyan, y que uno de sus motivos, de sus razones por las que se le abrieron, es porque usted antes apoyó a gente que no provenía de ninguno de estos sectores que le apoyaron, ni del partido, ni de los movimientos, apoyó a otras gentes y usted no les dio una mano. Y por eso es que ahora ya no están con usted. Fíjese que al contrario, doctor Freddy, al contrario, he recibido llamadas múltiples, es más, durante estos días pidiendo que, en donde me ha dicho, vea, Byron, ¿qué hacemos? ¿Hacia qué dirección tomamos? Y nos hemos reunido con algunos líderes de algunos colectivos, siempre están ahí, es más, tenemos algunos grupos en donde conversamos siempre. Por ejemplo, con el doctor Vicente Flores. Pero por supuesto, claro que sí, aquí yo creo que es un hombre honesto, un líder que ha demostrado que tiene la capacidad suficiente para liderar cualquier proceso democrático en Loja, y tendrá el apoyo. Y usted se iría con él, obviamente. Yo creo que seríamos parte, hemos conversado siempre, y lo que nos une es esa transparencia, el querer un bienestar para Loja real, porque insisto, no este tema clientelar, ¿no? Que existe normalmente. Están tan juntos, están tan cerca,
Entonces usted debe saber en qué organización política está ya el doctor Vicente Flores Torres. Pero por supuesto, Entonces, estoy al tanto de que ha habido algunas propuestas para que las lidere. Él debería ser quien lo diga, porque yo no puedo soltar una premisa como esas. Él debería ser, yo no puedo meterme en esos temas. Pero ¿usted se iría ahí a esa organización política o no? Es un tema de analizar, doctor Freddy, porque la línea política no la podemos perder. Yo no puedo saltar mañana al sector izquierdo cuando soy un hombre medio derechoso, ¿no es cierto? Soy un hombre que realmente tiene esa tendencia como tal. Entonces, pero el partido donde él está no tiene nada de izquierda tampoco, ¿no? Yo creo que sí, no. yo creo que sí. Solo una llamada, doctor, quizá por parte sí, del formato. Y rapidísimo, por favor, también. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estoy muy pendiente de la entrevista del doctor Maldonado. Pero, ¿qué incongruencia de ideas que tienen? Ahora él está laborando en el IES y dice y critica al gobierno actual, perteneció al gobierno de Lazo, y ahora quiere unirse y cambiarse de camiseta y se siente derechoso, se siente izquierdoso. Qué falta de personalidad de las personas, estimado doctor, que eso es lo que nos ha llevado a que el país esté como esté. Muchas gracias, doctor. Es más bien incoherente la llamada, no tiene sentido. Por eso digo, a veces hay gente que no, creo que se levantan de mal lado pero no es culpa, ¿no? Pero bueno, entonces vamos concretando. El doctor Vicente Flores Torres es un líder, un dirigente ya este rato del movimiento Construye. ¿Usted iría con él? ¿Lo acompañaría? Yo estoy dispuesto a apoyar lo que el doctor Vicente Flores... Estoy seguro que previo a eso hay un análisis de transparencia, un análisis de qué es lo que van a hacer, de un planteamiento de gobierno. Pero quiero decir algo, respecto a la llamada nada más, doctor Freddy. Yo no me he cambiado, yo no estoy criticando al gobierno actual, al contrario, estoy presentando y brindando todo y absoluto y restricto de apoyo a las decisiones de este gobierno. Que había que decretar un estado de excepción, había que decretar un estado de excepción. Que el presidente Nova, joven y fuerte, hoy está dispuesto a no amilanarse, hay que apoyar eso. Y además el IES tampoco es del gobierno. No, pues y eso no lo entiende la gente. Ese es un el tema IES pertenece a los afiliados. Eso fue en el tiempo del presidente Correa, que estuvo mucho tiempo, que él dominaba todas las instituciones, se metía en todo lado. Pero antiguamente gozaba de cierta autonomía e independencia el IES. Y así debe ser. Y es que es así la naturaleza. El IES no es una institución gubernamental. Absolutamente. No pertenece a ningún ministerio. Y el problema es que nosotros le damos ese endoso a los gobiernos. Dice, es el gobierno. No, el IES es de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas. El IES es así. Y debe administrarse de una forma tal que evite la injerencia política, precisamente porque eso le ha hecho tanto daño a instituciones como el Pero IES, en cambio, ¿no? Construye sí es antigobierno. Por eso yo creo que usted no se pegaría ahí. Y está en su derecho, repito, mire, doctor Freddy, esa es parte de vivir en la sociedad democrática que tenemos. Si hoy hiciera la consulta Rafael Correa, doctor Freddy, ¿qué estaría sentado aquí diciendo? El que vote que no es un antipatria. El que vote que no es tonto por poco. Y hay que entender que no se trata de eso. La gente tiene derecho a decidir. Lo que pasa es que el movimiento del presidente Correa, del expresidente, quiere liderar la oposición y no puede, porque la oposición de este gobierno la va a liderar Construye. Es más, el gobierno solo se enfrenta con Construye, no con el expresidente Correa. Todo lo que él diga le resbala, no lo toma en cuenta. No sé si ha notado eso. Todo lo que diga el expresidente Correa se desespera, se mata atacándolo, y nada le responden, no, lo ignoran. En cambio, Construye, pues sí se ha convertido ya en la oposición fuerte al gobierno actual. Pese a eso, el día de ayer se aprobó la ley de energética. Ahí está, sí, exactamente, ahí está. Con mayoría de votos, ¿no? En el celular, por favor, pero así rapidísimo, buenos días. Muy buenos días, doctor Aponte. Muy buenos días, doctor Byron Maldonado. Yo más bien felicito a la gestión de Byron Maldonado. Ha sido un hombre muy leal con su gente. No a lo contrario de lo que sucede en ADN, sus líderes políticos. Ahora es un total silencio porque a mí, mi forma de pensar, parece que se dieron a la administración. Pero las cosas no se las hace gratis a veces. Muchas de las veces tienen un costo político, un costo económico. Más diga, doctor Byron Maldonado, siga adelante,
que nosotros lo vamos a apoyar por ser como es usted. Muy buenos días. Ya, muy bien, interesante. Ya ve, doctor, que lo van a apoyar. El problema es que nos deja así un poco en el limbo. ¿Por dónde va a ir usted? Tengo algunas propuestas, doctor Freddy. Ya, Yo es correcto, creo que habría que quizá prepararse para el 2025. Y por eso tomamos también la decisión de que la gente pueda escuchar cuál es nuestro criterio, cuál es nuestro pensamiento, y más que seguir una ideología, sigan ideas, doctor Freddy, sigan ideas y realmente democráticas. Porque, mire, la ideología es como que yo soy de cierta tendencia y soy izquierda y nadie me va a cambiar ese criterio. Cuando existen vías alternas, por así decirlo, pero repito, doctrina, ideas. Porque ideología viene de idea. Mire, pero probablemente usted lo que habla es más bien es de doctrina, partidistas, y es otra cosa. Hoy, y para concluir este tema, porque yo tengo que ingresar a la institución, hay un tema interesante aquí. Primero, rescatar que necesitamos líderes valientes, doctor Freddy, que estén dispuestos a poner ese pecho a las balas por la gente que espera eso de nosotros y de la gente que ha sido electa tanto por temas populares como también designada en las diferentes instituciones. Y ojo, aquí es interesante entender que mañana podrá estar cualquier persona liderando un proceso, como en este caso el gobernador de Loja, pero todos tenemos esa obligación de apoyar de una u otra manera lo que está realizando. Muy Entonces, bien, ese apoyo directo, doctor Freddy, un abrazo y fuerza a la ciudadanía. A usted.